RC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prenda, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, como todos los lunes, edición política. Son las 10:03, estamos total y absolutamente en vivo desde la cabina principal de la 89.1 frecuencia modulada, CRC, también por medio de plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre dispuestos y listos para poder transmitir todas las informaciones que sean necesarias para que usted esté debidamente informado y se pueda generar todo el contexto y todo el marco referencial de lo que está pasando dentro y fuera de nuestro país para poder así tomar sus propias decisiones en función de, como siempre lo hemos dicho ya después de 2 años y medio al aire, hacer de la Costa Rica en la que vivimos la mejor posible para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir de forma plena, eficiente, excelente, próspera y bendecida, si es así la voluntad del Señor. Tenemos ya en nuestra cabina, aquí a la par mía, a don Ronnie Monge, ex congresista de la República. Está ya listo y preparado, haciendo los últimos ajustes tecnológicos, porque él también es muy consecuente con su público y está listo para poder retransmitir la señal también en TikTok, en la cuenta de Ronnie Monge, así que también lo pueden seguir por ahí, porque hoy venimos con educación cívica, con cultura política, con análisis de lo que está pasando y, por supuesto, con criterio objetivo. Ronnie, ustedes saben que es de tiendas verde blancas, pero si él tiene que decir algo de liberación, lo dice con total educación y construyendo siempre la mejor versión del partido que él quiere que se herede a la siguiente generación, pero también así de todos los partidos políticos, porque de eso se trata cuando uno analiza. Uno siempre tiene que decir lo bueno, señalar lo equivocado y formar en el camino para poder construir la mejor versión de la política electoral. Quedan 6 meses para las elecciones y no podemos hacer algo diferente más que hacer lo correcto. Don Ronnie Monge, Ronnie Alberto Monge. Ronnie José Alberto, bienvenido. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de la radio y a través de la magia del internet, como le llamo yo. Gracias, Jonathan, un lunes más, un lunes, como llamo yo, un lunes de política con Ronnie Monge, aquí todos los lunes a las 10 de la mañana y a las 7:30 por nuestra de lunes. Voy a tratar de ajustarme lo más cercano al micrófono para que no me llame la atención al controlador de sonidos. Por favor, porque si no, aparte de que la audiencia sí pierde fidelidad en el mensaje que usted siempre nos trae, don Ronnie. Empecemos por el inicio. Don Ronnie, ya creo que ya la pasé, Ronnie. No me lo pasé. No se lo pasé. Vamos a ver. Estamos haciendo los ajustes de último momento y ya se lo pasé. Sí. Bueno. Igual se lo vuelvo a pasar. Es el link de la emisora, está en Facebook para que usted lo pueda compartir de la mejor manera posible. Para que todos nos puedan ver y escuchar a través de la radio, del internet. Así es. Para, como decimos nosotros, educar políticamente. El lunes pasado yo decía de que este país necesita en la primaria y en la secundaria educación financiera y educación política. Son 2 cosas trascendentales para que las costarricenses podamos tener una mejor calidad de vida. De hecho, a nivel económico, a nivel de educación financiera, es impresionante la cantidad de personas que no logran administrar sus recursos y terminan en aras de avanzar en sus vidas y en sus familias con deudas
pues inmanejables. Y a nivel político, pues como no se forma en casa, no se forman los centros educativos, cuando llegan a etapa de elección a partir de los 18 años, no saben qué es lo que buscan, no se sienten identificados con nadie, o se sienten identificados con todos, y no saben por quién elegir, y empiezan a la prueba y error, y me parece que es ahí en donde nos ponen en este momento. Y yo creo que sobre todo tener claro cuál es la visión país, porque muchas veces en ese individualismo que hemos ido formando por la vida, siempre creemos que un buen gobernante es aquel que me benefició a mí directamente porque arregló la calle que pasa frente a mi casa, o el que benefició a algún familiar porque lo ayudó a movilizarse en su lugar de trabajo del MEP, de, no sé, de Sarapiquí a Heredia Centro, porque eran de Heredia Centro. Pero en realidad, cuando elegimos gobernantes a nivel nacional, no debemos estar pensando en cómo nos beneficia individualmente. Porque eso sería tan malo como el que va, lo nombra en un puesto y ve cómo genera negocios a través de ese puesto. La política es para generar bienestar para el mayor número. Desgraciadamente, solo en el socialismo utópico de Tomás Moro se beneficiaban a todos, abro comillas todos, pero la realidad es que es el mayor número y siempre habrá gente que no queda contenta con lo que se hace a nivel de una administración, pero eso es lo lindo que permite la democracia. Si yo no estoy satisfecho, tengo alternabilidad en el poder. No tengo a nadie perpetrado ahí, simplemente con elecciones de mentirillas para perpetrar el poder, para decir que hay democracia, pero la democracia es eso, básicamente la alternabilidad en el poder. Y como bien dice Ronnie, cada 4 años hay elecciones nacionales, presidente y diputados, gana el que más votos tiene, pierde el que menos tiene, y el que menos tiene no es que se queda literalmente aislado, está en cada uno sentirse así, pero no queda de esa forma. Para eso está la libertad de expresión, que la libertad de expresión tiene límites, que ya podemos aprovechar al abogado aquí presente para ver el tema de los límites de la libertad de expresión dentro del contexto electoral, porque no todo se puede decir, o al menos si se dice de todo, tiene que tener la disponibilidad de poder hacerse responsable de lo que se está diciendo. Pero quien pierde también tiene la posibilidad de hacer control político popular, social, y empezar a hacer libertad de expresión y señalar lo que se está haciendo mal, siempre y cuando haya participado en las elecciones, porque siendo muy fácil criticar todo por deporte, eso no se vale, ¿verdad, Ronnie? Exacto, yo creo que es muy fácil llegar a una elección y decirle a la gente que simplemente todo está mal, que no han hecho las cosas bien, porque yo no sé en qué momento de la vida se nos dio la idea de que la responsabilidad política es solo de algunos y no de todos. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata simplemente de a quién elegimos, a quién no elegimos como candidatos, sino de qué participación tenemos todos en un proceso democrático. Y el proceso democrático no se circunscribe a ir a votar, que ese es otro gran problema que tenemos los y las costarricenses. Creemos que yendo a votar ya cumplimos con todo. No. El proceso de votación es simplemente un proceso de un día específico donde ejercemos o depositamos nuestra voluntad o nuestras decisiones en ciertas personas, llámese congresistas, senadores, presidentes o vicepresidentes de la República, alcaldes, vicealcaldes, regidores, síndicos o concejales de distrito. Eso me parece que es trascendental entenderlo. Eso es un acto de la democracia. Pero el acto más importante de la democracia es nuestra participación ciudadana, nuestra participación opinando, generando respuestas, generando soluciones y no más problemas. Porque hay gente que cree que es muy fácil, lo es, señalar todo lo que está malo. Lo que está malo, lo que no sale como quisiéramos, siempre es factible de ver. En la política hay perfección. En nada, en la perfección estamos hechos de seres humanos que somos seres imperfectos, perfectibles. Exacto. Llamados a la perfección por nuestro creador, pero no perfectos. Entonces yo sí creo que lo que hay que entender es que hay una participación también social dentro del conglomerado social, llámese asociaciones de desarrollo, círculos de vecinos, asociaciones deportivas, todas las cosas que generan bienestar,
que no tiene que ver solo con los puestos de elección política. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros por nuestro país? Kennedy siempre decía, no te preguntes qué es lo que está haciendo el país por vos, pregúntate qué es lo que estás haciendo vos por tu país. Es que el tema va por ahí, Ronnie, el que pierde una elección, incluso el que gana a nivel del voto, tiene que saber que ahí no termina todo, sino que es un momento en donde se entra a la reflexión y siempre hay un contrapeso social que se tiene que hacer, desde redes sociales, desde la creación de desarrollo, desde los diferentes ámbitos de la sociedad civil, llámese la población organizada, y a partir de ahí es donde se empiezan los pesos y contrapesos. Te pregunto, ¿es posible siempre llegar a un acuerdo de una acción a favor de la gente cuando son dos personas contrarias ideológicamente hablando? Sí, claro, que hay posibilidad de lograr acuerdos. Vamos a ver, lo primero que tenemos que entender es que es un acuerdo. Mucha gente cree que un acuerdo es cuando dos personas o dos grupos o 3, 4, 5, lo que tiene que haber es pluralidad y la pluralidad empieza desde los dos. Se sienta a negociar. ¿Qué es negociar? Hay gente que cree que la negociación es que se haga lo que yo quiero que se haga. Eso no se llama negociación, eso se llama imposición. Entonces, cuando hay una imposición, hay un grupo que se siente vencedor y hay otro que se siente derrotado. Y ahí empiezan esas rencillas y esas dificultades que con los años y con el tiempo a veces son imposibles de volver a la normalidad. Pero cuando tenemos la capacidad de entender para qué fuimos electos, me estoy refiriendo ya al proceso político, fuimos electos para buscar, nuevamente lo repito, y me dijiste que queríamos que fuera como una clase de educación cívica, nos eligen, sí, por el sistema democrático de Costa Rica, a través de partidos políticos. El partido político nos lleva, hay planteamientos ideológicos del partido político, pero hay muchas otras cosas que son decisiones de los señores y señoras diputados o regidores o concejales de distritos síndicos para buscar el bienestar de la comunidad, del distrito o del país. Entonces, ahí, ¿qué debe prevar? La bandera del partido político que nos llevó, o la bandera azul, blanco, rojo, doble, blanco, azul de nuestra patria. Entonces yo, en lo personal, voté muchos proyectos del Partido Acción Ciudadana, del Frente Amplio, del Movimiento Libertario, de la Unidad Social Cristiana, de los cristianos, cuando nos sentábamos y lográbamos acuerdos para hacer modificaciones que no fueran a hacer imposible ejecutar el proyecto de ley, pero que el espíritu se mantuviera, pero con la mejoría que este servidor creía que podía ayudar a un mayor número. ¿Por qué? Porque en el sistema político existe la presentación de un proyecto de ley que es sujeto de modificaciones a través de todo el proceso hasta que se convierta en ley de la República. Se modulan el camino. Hay mociones, y ya que son mociones, voy a tratar de hablarlo más llano, sugerencias, para que lo hablemos en un término que todos podamos entender. Sugerencias políticas que los señores y señoras diputados le hacen a los diputados o al diputado promovente, sino de vea, yo creo que este proyecto podría mejorar si le metemos esto, si le quitamos esto, porque perjudica a un grupo de interés, digamos a los agricultores, si lo metemos así como va. Entonces, empezamos la negociación. Entonces, me aceptan alguna cosa, me quitan otra, pero entonces me proponen que entonces voy a meter esto otro. Al final, si es algo que tiene que funcionar, hay concesiones que permiten llegar a este acuerdo para que se convierta en ley de la República. Pero también hay que entender que hay gente que mociona o que hace estas sugerencias no con el fin de mejorar el proyecto, simplemente de bloquearlo, de obstaculizarlo. Y la gente podrá decir, pero es válido, todo el mundo lo ha hecho. Sí, lo que yo también he aprendido a través de los años, Jonathan, es que la Asamblea Legislativa cambia. Entonces, y yo siempre cuento la anécdota de educación dual, que es un proyecto que yo promoví. En ese momento, el Frente Amplio se opuso. Y era un proyecto, no te lo puedo creer. Quiero decir que era un proyecto bastante moderado, que excluía a los estudiantes del Ministerio de Educación,
era dirigido para los ninis, o sea, las personas que ni estudian ni trabajan, que son el 60% de los chicos que deberían haber terminado quinto año que no lo terminan, para darles y formarlos con ciertas habilidades que les permitirá accesar a trabajos bien remunerados y facilitarles a través de ingresos, inclusive que tenían a través de becas, en el proceso educativo para llevar recursos a sus familias. A pesar de todas esas bondades, el Frente Amplio, que en ese momento tenía 13 diputados, se opuso. A la siguiente legislatura, solo tenía un diputado que no podía estar en todas las comisiones. El proyecto fue modificado, metiendo al Ministerio de Educación, quitándoles todos los miedos que tenía el Frente Amplio, que era la malla curricular, pudiéndole quitar horas lectivas a los profesores que ya estaban en el ciclo de educación diversificado, o sea, llámese matemáticas, sociales, porque había que meter la parte de educación dual ahí. Todo lo que ellos no querían fue como se aprobó. Entonces también eso es parte del entendimiento de un buen líder político, saber que cuando un proyecto hoy, mañana o más tarde va a pasar, páselo sin que perjudique tanto tu visión política, pero no lo obstruya, porque cuando lo obstruyes y vos ya te vas, no sabes cómo termina pasando, puede ser todavía peor que lo que soñaste. Siempre hay que hacer ese tipo de ejercicios, ya sea diputados, ya sea presidente con el Congreso, ya sea dentro de una municipalidad o ya sea en la sociedad civil, y a eso nos queremos abocar también en esta reflexión. Cuando usted está de un lado que no es el poder y necesita que se hagan acciones para el beneficio de la comunidad, usted tiene que tener claro que no es a la violencia, al golpe como se van a lograr las cosas, sino que hay que establecer, entrar en los canales democráticos y empezar a conversar y empezar a negociar hasta que todas las partes ganan algo. Difícilmente siempre se va a sacar el 100% de lo que se estima, aunque si es una causa totalmente justificable, yo creo que nadie se va a oponer. El tema es que visibilizar esos condimentos sociales, esas necesidades sociales, es parte de un ejercicio de responsabilidad política, de cultura y de generar acciones en función de resolver problemas. Y a veces no se entra en esa etapa, sino que se entra en la etapa simplemente de hacer un abuso de la libertad de expresión. Y aquí voy a lo que hablábamos hace un rato, don Ronnie, usted que es abogado. La libertad de expresión tiene límites en la política y en la vida cotidiana. Todas las libertades están acompañadas de una responsabilidad. Y esa responsabilidad lo que significa es que tenemos límites. O sea, la libertad de expresión no significa que yo puedo ir a decir cualquier cosa de alguien sin tener cómo justificarlo y simplemente denigrando la honra. Y entonces, en el contrato social costarricense y en la mayoría de los sistemas consuetudinarios derivados del derecho romano, hay acciones específicas que me permiten mi derecho a tutelar mi honra. Entonces, cuando una persona, abusando del derecho de opinión o el derecho de expresar su libertad de opinión, ofende, menoscaba, mancilla el honor de una persona, yo también tengo ese derecho, que es el de ir a querellar o a interponer cualquier acción judicial por difamación, calumnia, etcétera, donde si esa persona lo que dijo no lo puede comprobar fehacientemente, ya sea prueba testimonial, prueba documental, esa persona va a tener que responder ante mí con una remuneración económica, con la obligatoriedad de revocar y decir en el medio que lo publicó, ya sean redes sociales o medios de opinión pública, que lo que se había dicho no era cierto. Entonces, sí, todo tiene un límite. Y donde empieza ese límite, empieza el derecho de la otra persona, que es el de ir a presentar un proceso para defender su honra. Hay un momento, Ronnie, en donde el exceso de información y de canales de comunicación, como ahora son las redes sociales, nos hacen equiparar esa libertad de expresión popular con la responsabilidad y capacidad política de los diputados de decir lo que crean conveniente en el ejercicio del control político, pese o debido a su inmunidad.
Es decir, y para explicarlo diferente, los diputados tienen inmunidad y por eso en el plenario o en la circunscripción legislativa pueden hacer señalamientos contra terceras personas o contra la institucionalidad. Normalmente van acompañados de la prueba que acompaña su afirmación, pero las personas en ocasiones creen que ese ejemplo que dan congresistas o políticos en general de decir lo que quieran, ellos también lo pueden equiparar porque son seguidores de esa persona y empieza a hacerse una bola de nieve en donde no se sabe dónde empezó y menos se sabe dónde va a terminar porque se hace tan grande el problema y tan grandes los señalamientos que al final de cuentas es un juego cruzado en donde los límites se sobrepasan en lo absoluto y los únicos que podían estar protegidos para decir alguna cosa eran los diputados por el resguardo constitucional de la inmunidad que gozan. Bueno, aquí vamos a seguir la segunda parte de la clase. Adelante. El foro de la Asamblea Legislativa, o sea, las acciones de los diputados tienen de dos significativas exclusiones para ser sujetos de demandas judiciales. El primero es la inmunidad. La inmunidad significa que en el ejercicio del periodo constitucional de sus tareas, esa persona no va a seguir con un proceso judicial penal adelante, porque hay diferentes áreas del derecho. ¿Qué quiero decir esto? Si el diputado o diputada no honró una deuda, le pueden llegar a embargar el salario. Eso no, la inmunidad no es con respecto a cumplir pensiones alimentarias, cumplir honrar sus deudas. A una diputada la detuvieron por no pago de una cuota del carro y se le van a quitar. Exactamente. Por ese asunto. Exactamente, deudas de eso, o que puedo incumplir las normas de tránsito porque soy inmune. No. La inmunidad específicamente va en relación con los delitos que son de tipo penal, o sea, lo que en el derecho diríamos son esa área del derecho que ante una conducta ilícita tiene una sanción de tipo puntuario que es inclusive la cárcel. Entonces, ahí está la inmunidad. Pero hay otra figura que la gente confunde o no la cita tanto, que es la irresponsabilidad. La irresponsabilidad se da, y la gente dirá, de todas maneras ya sabíamos que son un montón de irresponsables. No es eso. No es eso. La irresponsabilidad se da únicamente en el plenario legislativo. ¿Qué significa esto? Que yo soy responsable de lo que diga ahí. Entonces yo quiero decir en la Asamblea Legislativa que Jonathan no paga deudas, que Jonathan es un mujeriego, que Jonathan haciendo más salazos dominen que no tiene nada que ver con su trabajo legislativo, sino que lo está atacando en su personal, no se puede ir a defender porque yo soy responsable de lo que digan y no tengo que tener prueba. Puedo decir lo que se me dé la gana sin tener prueba porque soy irresponsable de mis palabras dentro del plenario. Si yo salgo a prensa y digo eso mismo, aún sí soy responsable. De hecho, se ha interpretado de cierta forma plenario, comisiones plenas, por ser el mismo espíritu de organización, pero fuera de la asamblea o en un ámbito ya mediático, ya es otra cosa. Exactamente. Y aquí la gente dirá, pero ¿qué es responsabilidad? Que se les dé responsabilidad, pues pueden decir cualquier cosa. Entonces, el derecho siempre va concatenado, unido, de interpretación múltiple. El máximo órgano de control político que tiene un país es el Congreso de la República. Porque la gente piensa que la labor de los señores y señoras diputados y diputadas es únicamente proponer proyectos de ley, hacer reformas de ley, hacer reformas constitucionales. Algunos sabrán que tienen nombramientos, que los nombramientos de los magistrados, del contralor, de la defensoría y algunas otras algunas otras instituciones que por ley o por constitución están debidamente estipuladas. Pero una de las tareas que menos le gusta a la gente y la gente no lo entiende es el control político. El control político es ir a decir lo que está pasando mal en el país. Y a veces nos lo llegan a contar
Y obviamente esto pasa por la dinámica de cada diputado o diputada. Llegan y nos dicen, no, esto está pasando, que la persona va y replica lo que le dijeron. Para que se inicie una investigación. Porque cuando hay a nivel de derecho algo que se llama noticias crímenes, el Ministerio Público debería actuar. Y entonces, mira, parece que está pasando esto y esto. Esto ayuda a que el Ministerio Público pueda meterse y descubrir anomalías que no habían sido denunciadas por miedo y que el diputado en su responsabilidad las hace públicas y que han llegado a descubrirse algunos actos de corrupción en el país. Entonces, esa es la razón de la irresponsabilidad de la irresponsabilidad. El tema es que esa irresponsabilidad de la irresponsabilidad es por mandato constitucional, es una protección que tienen los diputados porque si no sería muy difícil dar curso a algún tipo de acción contra un acto de corrupción o contra un acto ilícito de personas o de instituciones. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si usted no es diputado, usted no puede tener ese derecho de irresponsabilidad de hablar irresponsablemente de algo. Usted tiene que hacerse cargo y hacerse responsable de lo que dice. El asunto, Ronnie, es que hay mucha gente que simplemente hace réplica de la actitud y de la manera, de la forma en que políticos ahora están hablando, y esto se ha convertido en un juego cruzado peor que una guerra. ¿Y sabes qué es el problema? El problema es que también hay una jurisprudencia es una sentencia ya previamente sobre un tema donde el análisis de los hechos puede ser similar y cuando ha sido resuelta por las salas, que son el máximo órgano de decisión jurisdiccional, es muy probable que usted siga apelando, llega hasta la sala, vaya a resolver lo mismo que resolvió hace 6 meses, un año, porque las conformaciones de la sala no cambian tan a menudo como todos y todas sabemos, y si no lo sabemos aquí lo digo, los nombramientos de los magistrados son por 8 años y no son todos al mismo tiempo. No todos al mismo tiempo, que son casi que imposible quitarlos, porque para quitarlos, para no reelegirlos o removerlos, tenés que tener 38 diputados y diputadas, que es 2/3 partes. Que siempre he pensado que no debería ser. Solo han pasado 2 destituciones, por cierto, las 2 pasaron en mi cuatrienio. Sí, me acuerdo. Y ha sido muy difícil que un magistrado no sea reelecto por otros 8 años más. Entonces, un paréntesis, sería mejor que consigan 38 votos para seguir, no 38 votos para quitarle. Es que si fueron electos por 38, deberían ser reelectos por 38, no al revés. Pero bueno, esos de los pequeños errores que tuvieron nuestros constituyentes del 49 tratando de darle cierta estabilidad jurídica, política, porque también ser electo políticamente los magistrados, a gente que no lo quiere entender, tienen una labor judicial con matices políticos. Gracias. Quien no quiere entender eso, no entendió la Constitución, porque es que lo eligen políticos, no lo eligió el pueblo. O sea, la decisión del constituyente del 49 es que los magistrados tengan matices políticos. Y no hay ninguna sala, siguiendo en este mismo alineamiento, más política que la sala constitucional. Entonces, no se asusten cuando hay decisiones políticas, para bien o para mal. Las cosas cambian. Pero siguiendo con esto de la jurisprudencia, hay una jurisprudencia donde doña Laura Chinchilla, siendo presidenta de la República, siente ciertos ataques de personas a través de redes sociales, les presenta la acción judicial correspondiente, y finalmente la sala dijo que, si bien es cierto, no se había comprobado ninguna de las afirmaciones que había hecho la persona en Internet, las figuras políticas y públicas que están en el escarnio de la gente deberían estar sometidas a entender este tipo de afirmaciones de parte del pueblo, y que entonces no había ninguna sanción para quien hizo esas afirmaciones. A mí me parece nefasta esa resolución, la respeto, como siempre respeto todas las resoluciones, pero me parece nefasta porque vivimos en una sociedad y en un mundo, no es la costarricense, quiero decirlo, donde el odio se ha presentado, donde las divisiones y las diferencias entre clases sociales se han aumentado, y no ponerle límites a lo que pueda decirle yo a una persona que va más allá de la persona, que esta persona tiene familia,
A los hijos les va a decir, vea, su mamá es una de estas, su papá es un esto, el otro. Entonces yo sí creo que desde mi perspectiva, que tiene una perspectiva política y una perspectiva legal, la resolución fue demasiado laxa y amplia, que hoy permite las ofensas de cualquiera contra cualquier persona que esté metida en política. En ese mismo espíritu de la inconformidad tuya, siendo diputado, presentó un proyecto para visibilizar la injuria, calumnia y difamación, delitos contra el honor, en el mundo del intangible que es la Internet. Porque en ese momento se argumentó que el daño es multiplicado hasta por 100 porque la red social precisamente es eso, es el encadenamiento de perfiles. Entonces, un daño que usted le esté haciendo a la persona X se multiplica en la ola de expansión hasta por 100 veces porque todas las redes de amigos de sus amigos y de los amigos de sus amigos la van a ver. Entonces el daño moral es más grande. En ese momento la conformación legislativa no permitió el avance de ese proyecto, pero sigo creyendo lo que estás diciendo. O sea, ahorita deberíamos tener un peso y un contrapeso para que la gente piense dos veces lo que va a decir, por lo menos. Sí, hay una libertinaje en relación a las personas que están involucradas en la política. Eso, si usted es una persona ciudadana normal, o un periodista inclusive, o alguien que maneja un medio, no tiene por qué aceptar que lo ataquen, que le digan insultos, que le digan todas las cosas que se dicen y que simplemente pase desapercibido. La resolución, la jurisprudencia que cito, se relaciona única y exclusivamente con figuras de la política. Así que cualquier persona que sienta que a través, ejerciendo, ahora comillas, la libertad de expresión, estoy siendo ofendida, denigrada, en cualquiera de las escenas que están tipificadas y tuteladas en el Código Penal, ejercen las acciones posibles para que estas personas, que muchas viven en el anonimato y en la mentira, puedan hacerle frente a la justicia costarricense. Aplicando un ejemplo, Ronnie, este gobierno ha expresado prensa canalla y en algún momento se ha presentado de parte de la oposición la prensa vasalla. O sea, son criterios fuertes en función de segmentar cómo está la paleta de medios de comunicación en este momento. Más allá de si tiene un sombrero, una investidura para arrojarse el creer que puede tratar así a un medio de comunicación o a una persona, el tema es que la expresión no quedó encapsulada y la gente empieza a señalar de la misma manera a estos medios de comunicación o a esas personas y ya estamos entrando en el honor del medio o en el honor de la persona y no en las ideas y en el contexto de lo que está pasando. ¿Está el sector político malformando a la población en función de las capacidades y los criterios del comportamiento social? ¿Estamos tan agresivamente comportándonos en función o provocados muchas veces por ese cerillo que se encendió y que está provocando un incendio a nivel de la expresión en redes sociales y en el diario vivir de la gente? Voy a empezar por el análisis que es un poco de la prensa de canalla o vasalla. Esos son términos que se han apañado en los últimos 3 años, pero cuando deshilachaste el término, que es simplemente que es una prensa que está a favor del gobierno u otra que está en contra, eso históricamente siempre lo hemos tenido. Y perder el término no es un problema. No. Es un objetivo. Ajá. Lo que pasa es que en la forma en que se dice, se le quiere dar un carácter peyorativo. Exacto. Entonces, cuando vos le das a un adjetivo un carácter peyorativo, evidentemente levanta heridas. El punto es aquí la doble moral. Porque la prensa debería ser transparente. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia escuchar gente diciendo que es que la nación es afín a Liberación Nacional. Por Dios, toda la vida lo vi, de mi niñez a don Pepe, a don Daniel. ¿Qué es de lo que se remitió siempre Pepe Figueres? Al pasquín de Tibá, de Llorense. Yo me arrepiento de haberlo cerrado. Exactamente, o sea, es